relaciones interpersonales. A mí me encantan las relaciones interpersonales porque me veo reflejado en actitudes que muchas veces las tengo, a veces me doy cuenta y a veces me las hacen saber. Eso es lo bueno, ¿no? Romanos, si lo quieren buscar, no es, vamos a ir a Hechos, pero Romanos 14:13 dice: por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a los otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. ¿Vieron el refrán que dice hay gente que hace leña del árbol caído, ¿no? Algunos que están esperando que uno caiga para enseguida fracasar. Por algo, los rumores y el chisme es algo muy difícil de desarraigar de la lengua. Es así. Es muy sutil, pero es un pecado. Y generalmente nos sentimos impulsados a veces a sacar el cuero precipitadamente, a hablar mal de alguien. Pero la tolerancia tiene que ver con varios aspectos que vamos a ver. La palabra está en Hechos 15. Ahora sí vamos a ir al pasaje de hoy, Hechos 15, 36. Venimos viendo los viajes que hacía Pablo junto con Bernabé. ¿Se acuerdan que primero era Bernabé y Saulo en segunda instancia? Después pasó a ser Bernabé y Pablo, y después fue Pablo, Bernabé, y ahora vamos a ver que desaparece Bernabé y sigue Pablo en el libro. Por algo lógico, porque el que seguía a Pablo era Lucas, y Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos, así que su biógrafo estaba al lado de él. Dice así el 36: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Miren qué sencillo, esto no es teología, esto es práctica. Vamos a ver cómo están los hermanos. Es decir, vamos a la casa de uno a ver cómo están. Esto no pasa por solamente el pastor, la pastora, esto pasa por la inquietud. Es bueno ejercitar, de visitarnos, pero no para perder el tiempo o hablar trivialidades, sino para ver cómo están. A veces la visita produce un impacto en la persona, porque uno reconoce que está vivo, pero cuando viene alguien de afuera y está interesado en vos, es como que ese estado de estar vivo es como que se regenera. Todos los que estamos acá, más ustedes, yo estoy consagrado a la obra, pero ustedes tienen trabajos seculares y estudian, tienen que a veces diversificarse en muchas tareas. Es así. Y los tiempos son muy escuetos, son muy cortos. Pero creo que en todo hay una escala de valores, si uno tiene que ver cuáles son las prioridades. El plan de Pablo y Bernabé era volver a visitar a los convertidos. Esto lo vemos en este pasaje. Dice Hechos de los Apóstoles 15:36. Unos días después, Pablo le dijo a Bernabé: hemos anunciado el mensaje del Señor en muchos lugares, pero volvamos a visitar a los hermanos para ver cómo les fueron. Es como que uno puede explayarse, pero después retorna al núcleo. El núcleo de la familia. Hoy le decía a Luciano al principio, cuando hablaba de la familia de sangre, la familia espiritual. Es decir, es como que uno necesita un espacio. Yo estaba hablando con el pastor Aníbal, que nos pidió oración porque tuvieron que integrar el espacio allá en Fuente de Gozo, en Medrano e Irigoyen, porque los costos del alquiler eran muy elevados, no podían pagar la iglesia. Entonces ahora empezaron a hacer reuniones caseras. Ayer tuvieron una en la casa de Paula. Bueno, yo le decía a él,
él es pastor también, pero por mi experiencia, uno necesita un espacio de pertenencia, ¿no? Fíjense que la hermana Lidia siempre se sienta ahí, ustedes se sientan acá, porque a uno le gusta un espacio, yo me siento acá, ¿no? Es bueno que uno tiene un espacio de pertenencia, es psicológico, es algo que nos da seguridad. Sí. Pero cuando somos itinerantes, como en el caso de ellos que tienen que andar de casa en casa, reuniéndose para no perder el vínculo de la iglesia, trae dispersión a la larga, porque como la comunicación es por WhatsApp, en un momento pueden decir, bueno, hay 2 o 3 hermanas de la iglesia que no tienen WhatsApp, entonces tienen que avisar por teléfono o por otras formas. Pero yo no hablo tanto de la comunicación, sino del lugar. Y Pablo y Bernabé tenían claro que estos hermanos estaban en un lugar y ellos tenían que ir a verlos por un motivo. Pero ahora vamos a ver lo que pasó. 37-38, dice, Bernabé quería llevarse consigo a Juan, que tenía por nombre Marcos. Pero Pablo, en el 38, dice, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y está subrayado en rojo acá en la pantalla. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Es decir, 2 apóstoles tuvieron un conflicto. Está mal, pasa en la mejor familia, pasa en las parejas, pasa en las relaciones interpersonales. Bernabé se ve que por el carácter que tenía, porque dice la Biblia en el Hecho de los Apóstoles, que se llamaba Hijo de la Consolación. El nombre tiene mucho que ver con la identidad. Bernabé era una persona más contenedora, más contemplativa, que esperaba más los procesos y el crecimiento de los demás. Pablo se ve que era su naturaleza muy exigente. Y entonces no podía tolerar que Marcos lo había fallado un par de veces, ¿no? Eso pasa a veces. Cuando hay personas que no se bancan y terminan después, y otras personas que son más contenedoras, que tienen los procesos más, ¿no? Eso va con la personalidad. No es pecado, es algo que tiene que ver con cada uno. Pasa en la familia, es decir, a veces el papá es más condescendiente o la mamá, pasa en las relaciones de hermanos. Bueno, yo tengo 2 hermanas, una falleció, pero los que tienen muchos hermanos, a veces hay un hermano que es más contenedor, ¿no? Y hay otro que es tajante, se hace lo que yo digo o no se hace nada, ¿no? El tema es que hubo un conflicto. Pero acá también tiene que ver con la visión. Dice Jesús que una casa dividida es una casa asolada. Cuando tenemos visiones diferentes se produce un conflicto. Por ejemplo, si hay en un negocio 2 socios, que uno de los 2 tienen visiones diferentes, por más exitosos que sean, no van a prosperar en el negocio. ¿Sí? Hablando de la selección, a los que saben de fútbol voy a preguntar. Algunos dicen que está la escuela de Bilardo, que es la escuela del director técnico, que tiene una forma de enseñar diferente a la de Menotti, por ejemplo. O de, ¿cómo se llamaba el de la selección última? El anterior. Sabela. ¿Eh? Sabela. Sí. Sí, bueno. Sabela. Es decir, los directores técnicos no son ni mejores ni peores, son diferentes porque tienen diferentes pedagogías de guiar al equipo de fútbol. Pero 2 directores juntos está comprobado que no pueden coexistir, porque tienen visiones diferentes. Bilardo es de llevar al equipo adelante, a la delantera. Menotti es de la retaguardia, de reforzar. Juntos se pelearían. Pueden comer juntos un asado, pueden tomar mate juntos, pero a la hora de que el equipo juegue, uno de los dos tiene que correr. Esto se llama sabiduría, porque a veces uno se tiene que correr cuando sabe que al otro le está haciendo sombra o está produciendo un conflicto. Yo aprendí, y a veces lo aplico, que prefiero correrme y no entrar en un tema de conflicto.
Hablando de las redes sociales, no es el tema que voy a tratar esta noche, pero lo quiero encuadrar, porque estamos en un momento difícil con respecto a la despenalización del aborto. Se ha producido una grieta entre dos grupos, ¿no? Los que están a favor y los que están en contra. Pero es un tema tan delicado y tan controvertido que yo le dije a mi esposa, yo no opino, aunque me gusta opinar, porque sé que es un tema muy delicado. Y cuando uno toma partido, puede caer en un error muy grave de herir y susceptibilidad de las personas. Yo, desde ya como pastor y como cristiano, nunca estoy a favor del aborto, ¿entiendan? ¿Se entiende? Pero el tema es que está planteado de una forma incluso perversa, porque el gobierno lo ha planteado para olvidar otras cosas. Se llama cortina de humo. ¿Saben lo que es cortina de humo? Bueno, cuando algo está tapando otras cosas peores, que no se están resolviendo. Pero el silencio también habla. Entonces, cuando uno está en una discusión, a veces es preferible correrse y no entrar en una lucha fratricida de ideas. Yo tengo la razón, yo tengo la razón. Espero que nunca vea a mi hermana este video, pero lo vea. Mi hermana la quiero mucho. Pero mi hermana, cada vez que chateo con ella o hablo, siempre tiene que tener la última palabra. La conozco desde que me vio nacer, porque es mayor que yo. Es una virtud de ella, qué sé yo. Entonces aprendí a callar. Entonces me dice al rato, no me contestás, seguro que te enojaste. Seguro que... Yo le dije, directamente no quise seguir la discusión. Pero hay gente que te la pelea, ¿no? Te corre debajo de la cama a ver si puede ganarte. Yo no sé quién tomó la decisión acá, si Bernabé o Pablo, pero dije, bueno, juntos no podemos. Acá la canción de Papo no entró, juntos a la par, no entró. No podían estar juntos. Cada uno, como dice el refrán, cada chancho en su rancho. La separación a servicio. ¿Qué provocó la separación de Pablo y Bernabé? Preguntas. ¿Cómo fue restaurada la relación rota entre Pablo y Juan Marcos? Vamos a ver dos pasajes, pero están en la palabra, si lo quieren buscar. Colosenses 4, 10, 11 y 2 de Timoteo 4, 11, que tiene que ver con los procesos del ser humano. Los procesos del ser humano. Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero, esto lo escribe Pablo mucho después de este problema que tuvo con Marcos. Aristarco, mi compañero de prisiones, ya acá Pablo no era misionero, estaba preso por el Evangelio. Os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera a vosotros recibirlo. Es decir, acá Pablo lo empieza a valorizar como persona. Lo mismo dice en Timoteo. Dice Pablo, solo Lucas está conmigo, es decir, el médico. Tomá a Marco y tráemelo contigo porque me es útil para el ministerio. Antes era inútil y ahora era útil. Cuidado cuando decimos inútil a alguien, ¿eh? Porque todos son útiles, pero los procesos son diferentes. Dice Jesús que hay algunos que captan más temprano, otros a media tarde y otros a la noche. Pero la gracia para todos es igual. Dios le da la bendición a todos. Algunos son más lentos, algunos son más rápidos. Algunos son más lentos en algunas cosas y otras son más rápidos en otras. Es así. Yo cuando mi esposa empieza a limpiar la casa me fatigo, me agarra, porque yo no, ni a la mitad llego. Y bueno, es su talento, qué sé yo. Hay gente que es buena cocinando, a ver, acá hay un buen cocinero, allá, vos. Bueno, así que tiene una mano y con pocas cosas hace muchas cosas. Y otros tenés que darle y esperar. Yo me acuerdo que tenía un amigo que
se enroló en un restaurante. Y entonces el dueño lo quería mucho, pero casi le echó media clientela, porque empezó a cocinar tan mal, con mucha sal, mucha pimienta. La masa la hacía tan dura que tenían que contratar a un dentista para sacarle los dientes a las personas, porque no podían comer la pizza. Y él dice, yo te amo, pero tenés que irte. O al menos lavame los platos. No te quiero dejar sin trabajo, pero no puedes ser cocinero. Y contrataron a un cocinero. Este muchacho aprendió mucho del cocinero y al año y medio se animó a hacer cosas mejores. Tenía el don, captaba, era enseñable, pero le faltaba experiencia. Igual que Marquitos. Marco no era inútil, no era todavía útil para la obra, pero faltaba tiempo. Hechos 14, 15, 40, 41 dice, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pablo era, es decir, la misión del apóstol, en la Biblia, era confirmar iglesias, a ver cómo estaban. Se quedaban 2 o 3 días con los pastores locales de la iglesia, los animaban, porque no era como acá, que viene, por ejemplo, el pastor Aníbal, viene a ver cómo está y se va con el coche a la casa a cada 15 minutos. Eran caminos de leguas o kilómetros. Entonces no podía, y Pablo, voy a la iglesia y me vuelvo para casa. Se quedaban a dormir, las reuniones eran en la casa, no había templo, se reunían en las casas, y el pastor local le daba un espacio a Pablo para que supervise la iglesia, a ver cómo andaba. La palabra obispo, que está en la Biblia, dice, quiere decir supervisor, ¿no? Es la persona que supervisa, que estimula, que habla con los líderes, que le dice, mira, en esto te falta esto, ¿no? Es el que va regulando. ¿Sí? Esto es lo que hacía Pablo. Pero dice que eligió a Silas. ¿Se acuerdan que más adelante Silas y Pablo tuvieron? Voy a hablar en un fardo, quedaron en cana. Cayeron en cana, pero no por chorro, sino por predicar el evangelio, por liberar a una mujer que tenía espíritu de adivinación. ¿Sí? Silas dice, bueno, me voy a enrolar en el seminario de Pablo, voy a ver cuántas materias voy a cursar, voy a ver si me recibo pronto, y el primer aprendizaje fue caer en cana. Fíjate vos, ¿no? Qué estudiante, ¿no? Qué estudiante, porque había que bancarse eso. No eran las cárceles de ahora, que son bastante deplorables, eran cárceles peores todavía. Sin embargo, estaban alabando a Dios en la cárcel. Dice Hechos que los presos lo oían. Vamos a ver el perfil de Pablo. Vamos a entrar al Facebook de Pablo y vamos a ver el perfil de Pablo, ¿no? Pablo era un humano como nosotros. Decirle al lado, era como vos. Era como vos. Era como vos. Era como vos. Hermano, allá. Era como vos. Era como vos. Dice, vamos a ver algunas características. Dice, impulsivo y casi agresivo. Tenía un carácter, con razón era soltero. Con razón dice, yo no tengo mujer como Pedro. ¿Quién lo iba a bancar? Agresivo. Una persona agresiva es una persona que tiene, ¿no? Defiende sus derechos. Acá quiero aclarar algo, porque dar la otra mejilla no quiere decir que siempre pisotean. Dar la otra mejilla tiene que ser que uno es pacificador. Pero Pablo, cuando lo iban a castigar con látigos, él sacó su tarjeta, su credencial de romano, y dijo, yo soy ciudadano romano, guarda si me tocan. Dice la palabra que el soldado arrugó, habló con el capitán y dijo, este es ciudadano romano, si lo tocamos vamos en cana todos. Porque había una ley que protegía a todo ciudadano, cosas que hoy no se cumplen, ¿no? Es decir, voy a hablar en términos militares. ¿Cuál es, a ver, el máximo grado? ¿El teniente general o el general? Brigadier general. Brigadier general. Bueno, y hasta el último de todos, que es el soldado, brigadier. El cadete. Bueno, Brigadier general el cadete. de Fuerza Aérea. De Fuerza Aérea. Todos están en una cadena de mando. Uno obedece a otro. Pero el último, el cadete, está protegido por
la estructura militar. Es decir, no es una persona que se corta sola. Necesita esa cadena de mando y tiene una cobertura que le da seguridad. ¿Se entiende? Lo mismo pasaba con los ciudadanos romanos. Era como tener una ciudadanía internacional. ¿Vieron? Como si uno está en otro país y dice, voy a hablar con mi embajador a ver si... Y tiene que inmunidad. La embajada no puede ser bombardeada, no puede ser atacada. Por eso, Julian Assad, creo que se escribe, se pronuncia así, Julian Assad, perdón, es el creador de Wikileaks, es un austríaco, creo que es austríaco, que porque filtró de Estados Unidos todas las muertes que hizo los soldados norteamericanos desde un helicóptero, terminó preso, mejor dicho, refugiado en la embajada de Ecuador allá en Londres, en Inglaterra. Mira dónde fue a parar. Le sale fortuna eso, pero él está dentro de esa embajada. Si él pisa con un pie la vereda, lo meten preso. Lo que él hizo fue poner en la red las violaciones de los derechos humanos que estaba haciendo Norteamérica. No hizo nada malo para nosotros, pero para los norteamericanos sí. Entonces no puede salir. Hace 3 o 4 años que está en esa embajada. En esa embajada. Queda una embajada protección al ciudadano. Pablo usó esos derechos. Tercero, apeló al César. Como si yo apelo al presidente, porque este presidente no sé, pero apelaría a un presidente, ¿no? Apelaría a un presidente, al cargo mayor. ¿Para qué? Para ser atendido. Yo a veces veo personas comunes, que no tienen ningún rango político o funcionario, y he visto a otros presidentes, lo he leído en el diario, que fueron a ver si le daban trabajo. Y le dieron trabajo. Testimonios. Es decir, Pablo sabía sus derechos. Una vez trabajando en minoridad, allá en la casita, estuve en el tribunal de San Isidro. Las madres que tenían los hijos presos, la mayoría menores, no sabían usar sus derechos como madres. Le tenían miedo al juez y usaban abogados, que los abogados a veces usan a las personas para sacar su tajada. ¿No? A veces no, a veces hacen justicia. Pero yo le decía, con una abogada que me acompañó, a las mamás estas, que ellas tienen pertenencia y potestad de ser mediadoras por sus hijos, porque son las madres. Pero como no lo sabían, eran aplastadas por un sistema de justicia o de injusticia. ¿Me van siguiendo? Es decir, Amén. nosotros como ciudadanos tenemos potestad sobre muchas cosas, porque no leemos la Constitución, a veces no la cumplimos, pero tendríamos que leer algunas cosas. No nos pueden, por ejemplo, parar así, como están haciendo ahora, y zamarrearnos contra la pared. Yo me saco y mi esposa es testigo. Yo creo que la moto me tuvo que bajar un par de veces y discutí con la policía, porque un pibe con cara sospechoso de cara rara, lo agarra y lo tiran contra la pared y se abusa. Eso no está bien. No está bien. Por eso es bueno saber los derechos. Los derechos constitucionales de los cuales yo tengo que defenderme. Pablo lo sabía. No dijo, no importa, me llevan preso, que me fajen, gloria a Dios. No dijo eso. No dijo eso. Dijo, me llevan preso, bueno, yo voy a apelar. Voy a ir al César. ¿Qué pasa? Obviamente que el César hizo así, pero ella apeló. No fue perfecto, cometió errores, consciente de su propia pecaminosidad. Pablo dice en Romanos 7, si lo buscan en su casa, miserable de mí, hago lo que no quiero en vez de hacer lo que debo. Sí, Pablo sabía que había dos naturalezas, una buena y otra mala, como todos. Acá hay José Luis bueno y acá hay José Luis malo. Cuando José Luis malo actúa, ¡guau! Sale corriendo hasta Conce. Yo la quiero mucho mi cuñada, pero ya me conoce, cuando tengo la tanada. Y yo me banco. Me miro en el espejo y te peleo. Pero bueno, usted es espiritual más o menos aflojo. ¿No? Alguien es perfecto y no tiene...
Él se consideró el más pequeño de los santos. ¿Sabe qué dijo Pablo? Yo de los apóstoles soy como un abortivo, como un aborto. Es decir, alguien que no terminó de crecer fue abortado. No es que está lejano, no me entiendan. Él se sentía una basura, es decir, alguien que no estaba formado todavía. Pablo era teólogo, sabía, era un hombre brillante, pero era tan humilde que él se sentía una persona inacabada. Por eso decía el gran filósofo que vos citás, solo sé que no sé nada. Porque el que se la sabe, piensa. Siempre tenemos que aprender, ¿no, Luis? Siempre hay que aprender. Siempre nos enseña la vida. Es así. El más grande de los pecadores, decía Pablo. Él se sentía un pecador. Pero Dios lo usó de todos modos. ¿Saben por qué? Porque Dios usa a aquel que reconoce que es débil. Dios no usa a los super perfectos. Dios no usa a que tiene espíritu de fariseo. Son esos religiosos que se creen que porque tienen la Biblia se pueden llevar el mundo por delante. Por eso la hipocresía religiosa es la que más luchó Jesús. Él no podía, no aguantaba. Él cuando vio a una mujer en pecado, le dijo, hija mía, no peques más. Nadie te condena. Cuando vio al ciego de nacimiento, que lo querían enjuiciar, le dijo, se enojó con los religiosos. Le dijo, ustedes son ciegos. Este hombre es ciego de acá, pero ustedes son ciegos de acá. Porque el orgullo religioso te hace como una coraza. No aceptás que te corrijan, no aceptás que Dios te corrija, no aceptás que la Biblia te corrija. Te la sabes toda y en el fondo no sabes nada. Y así. Por eso dice Pablo mismo, guarda el que se quiere saber algo, porque no sabe nada. Pero Dios lo usó de todos modos. Y por último, reconozcamos nuestras faltas, reclamemos las promesas de Dios para vencer, y así vamos a trabajar para el Señor. Hasta que aquí porque ahora tenemos la Santa Cena. Yo quisiera que reflexionemos, oremos y meditemos. El otro día me decía un pastor, ¿cuál es la visión para tu iglesia? Porque cada pastor tiene una visión. Yo le dije, no sé, yo creo que la visión para esta iglesia es que todos alcancemos la estatura de Jesús. Sí, no quiero una iglesia, una super iglesia mega de mucha gente, porque no podría asistir. No quiero que haya estrellato. Algunos acá quisieron ser estrellas, algunos se estrellaron y otros se fueron. Es decir, el púlpito no es para lucirse, no es para ver cuánto sé. No quiero una iglesia de apariencia. Es decir, van a ver en Facebook que habla mucho de cómo tiene que vestirse la mujer y cómo vestirse el hombre. Para mí eso es apariencia, ¿no? Porque uno puede tener una pollera larga y ser por dentro un depravado mental. Es decir, si es hombre y yo tiene pollera larga, no sé, pero digo una mujer. Si viene un pastor escocés, yo conozco un pastor escocés, lo voy a invitar un día, tiene una pollerita y la gana. Bueno, es decir, una iglesia sencilla, comunitaria y que tratemos de amarnos con todos los defectos. Y tolerantes. Tolerantes porque los procesos de cada uno son diferentes. Hay gente que crece más rápido, hay gente que tarda más. Pero no nos separemos por problemas prácticos. Ni tampoco formemos grupos. Yo no me junto con aquellos porque ellos son más mejores o peores, no sé. Es decir, una iglesia de humanos. Una vez recorriendo, y voy a terminar con una oración, recorriendo por Capital, veía los carteles de las iglesias evangélicas, ¿cierto? Una decía, Jesús sana, liberta, me encantó. Otra decía,
iglesia de los milagros. Otra decía iglesia de la sanidad. Bueno, nosotros tenemos fuente de gozo porque tenemos oficiales de culto y nos gusta el nombre, nos gusta. Pero si yo tendría que formar una iglesia desde cero hoy, le pondría, hacemos lo que podemos, de cartel. Sí, porque de ahí para arriba, ¿viste? Hacemos lo que podemos. Bueno, vamos a orar. Padre, Amén. esta palabra nos ha enseñado, por lo menos a mí, que a veces, por nuestro carácter, nuestra forma de ser, no somos tan tolerantes con el otro. A veces exigimos que el otro ya entienda lo que nosotros entendemos. Y no es así. Señor, danos un espíritu de sabiduría para poder discernir aquellas cosas que el prójimo tiene, buenas, y si tiene malas, que le podemos ayudar a mejorar. Amén. Pero también, Señor, cuando nos digan a nosotros que seamos enseñables y aceptemos ser criticados, Señor. Que no nos ofendamos porque a veces la verdad nos duele, pero siempre nos libera. Amén. Señor, en mi vida personal mucha gente me ha adulado, pero no está a mi lado. Pero los que fueron veraces, los que me exigieron, los que me marcaron mis debilidades, mis defectos, son aquellas amistades que permanecen, Señor. Amén, Señor. Por eso, Señor, quizás no tengamos el desarrollo espiritual que no tenía Marcos en ese momento. Pero sin embargo, Señor, todos somos útiles para la obra. Amén. Tú dijiste por la boca del mismo Pablo que somos un cuerpo Sí, Señor. y que cada miembro tiene una función. Amén, Señor. Que valoricemos el hermano que es diferente. Sí, Señor. Otros que Ayúdanos. tienen oídos para escuchar, Ayúdanos, Señor. tienen miradas para vernos, tienen boca para hablarnos, En el nombre de Jesús, Señor. tienen manos para acariciarnos Gracias. y pies para caminar juntos con nosotros. Amén. Tienen, Señor, ese aire que respira, Sí, Señor. ese corazón que late, Señor. Sí, Señor. Tienen, Señor, esas emociones que están profundamente en sus entrañas, Sí, Señor. que lloran con nosotros cuando lloramos Amén. y se ríen cuando reímos. Sí, Señor. Señor, gracias por esta enseñanza de Pablo, esta enseñanza de tu palabra, que nos enseña a ser tolerantes. Sí, Señor. Antes de pasar a la cena del Señor, reflexionemos cuántas veces no fuimos tolerantes. Oh, Señor. Perdónanos, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén.